Ser podcast. Buenas noches. ¿Qué seudónimo quieres que utilicemos al principio de la conversación? G. Caín. G. Caín. Vale. G. Caín. Venga, vale. G. Caín. Arrancamos en la orilla del mar, nos vamos a despedir luego en un faro. Mi primera pregunta siempre tiene que ver con vuestra relación con el mar. ¿Cuál es la tuya? Pues mi relación con el mar es de vínculo ardiente. Tengo la sensación, más que la sensación, la evidencia de que cada vez que veo el mar es la primera vez que uno ve el mar. Y esto es una maldición, pero a un tiempo es la manera de fundar una felicidad, ¿no? El mar tiene esas dos virtudes que son dos torturas. Y yo creo que, en fin, mi vida, que ha sido una vida de tierra adentro, tiene un vislumbre casi perpetuo del mar. Ya no hablo del mar interior, sino del mar propiamente dicho, ¿no? Sí, del mar físico. Sí, del mar físico, efectivamente, del mar físico. Porque yo siempre lo creí, pero conforme pasa el tiempo todavía me ha centrado más en esa creencia. Mi vida ha tenido siempre el antídoto del verano. Y el verano no tiene sino la vértebra del mar. Sin eso mi vida sería naturalmente otra. Y desde luego lo que yo hago, a lo que yo me dedico también. Pero siendo tú, como has dicho, de tierra adentro, sí, de Albacete, sí, pasando tus vacaciones en la Sierra del Agua, cerca de la Sierra del Segura o en la Sierra del Segura, tú has tenido que tener un descubrimiento del mar. Sí. De esas primeras vacaciones, no sé si te llevan tus padres sí, o ese primer descubrimiento. La gente que hemos vivido en provincias pequeñas, un poco pobres y de interior, como era Albacete, a la que yo estuve pues hasta que acabé el bachillerato de entonces, para nosotros que la familia nos llevase al mar era llevarnos al descubrimiento de una cosa que suponíamos casi inexistente, por no decir inexistente. Es decir, era la revelación de una utopía. Era un gran acontecimiento que te llevaran a ver el mar, ¿no? Que era la playa, ¿no? Que te llevaran claro, a la playa. pero que era el mar tópico. Uno luego lo ve con el tiempo, naturalmente, y está viviendo el mar hortera, o sea, el mar de las sombrillas, del gentío, es decir, el mar Mediterráneo, pero acaso el peor, si se permite decir que hay un peor mar Mediterráneo, que no sé si lo hay, pero bueno, el mar desfavorable, digamos, que es el más turístico. ¿Tú cómo eras de niño? ¿Cómo te recuerdas en la casa familiar? Con tu padre leyéndote a los poetas. O sea, ¿tú de niño cómo eras? Yo era un niño serio, algo melancólico ya. Digo ya porque soy melancólico de condición y una persona muy aplicada. Es decir, incluso solemne, aún siendo niño, por algunas rachas, ¿no? Y luego tenía, de un modo parejo, paralelo a este carácter o a este sitio en la vida, estoy hablando del crío, ¿no? Y del adolescente, fundamentalmente. Luego ya a partir de la adolescencia viene otro panorama, ¿no? Y soy otro también. Pero era un crío aplicado, algo melancólico, devoto de las ensoñaciones o de los atardeceres, en fin, el tópico de aquel que parece decantado algo que tenga que ver con la fiebre de lo creativo, bajo el tópico general, ¿no? Y luego ya esto lo rompí porque en mí fue muy... Pero perdón, eras como cursi, eras niño cursi. No, cursi nunca. Eras nostálgico. ¿Cómo se puede ser melancólico a los 8 años? Sí, yo era melancólico a los... Sí. Yo era melancólico a los... Es decir, tenía propensión por el ocaso y no tanto por la mañana. Todo esto uno lo descubre después cuando realmente puede aplicar criterio a aquello, porque yo era un crío que llevaba el bocadillo, iba al recreo y tenía cromos del Real Madrid, ¿no? Pero yo sé que era un crío algo retranqueado respecto a la varaunda o al alboroto, a la alegría que supone ser muy joven, o sea, tener muy pocos años, ¿no? Luego, claro, y tímido. No he sacado la palabra tímido y he de sacarla, sí, porque además tímido era y soy. Lo que ocurre es que ahí, cuando te señalaba lo de la adolescencia, ya joven, yo me di cuenta de que con la timidez había que hacer algo, porque si no cada vez estaba más fuera de la vida, ¿no? Y entonces yo entrené mi timidez para poder relacionarme con la gente, o mejor con la gente, y de eso hice un instrumento. Yo creo que nunca habría sido tan atrevido después en las cosas que hago en tertulias o en textos, en artículos e incluso en la poesía o en los textos literarios. No hubiera llegado tan lejos quizá en algunos atrevimientos u osadías si no fuese una persona tímida. ¿Y cómo
pudiste entrenarlo? ¿Cómo pudiste entrenar tu destimidez? O sea, sí, de pronto para encontrar una herramienta para relacionarte en la adolescencia, entiendo... Claro, había que hacer algo con la timidez. Yo esto lo he hablado con tímidos profesionales, digo aquellos que no se los acudieron, pero han hecho algo con la timidez. Suele ocurrir con bastantes actores, como sabes, ¿no? Sí. Y entonces se trata de darle un uso a quizá un déficit a la hora de relacionarse con la gente, incluso con uno mismo, ¿no? Porque la timidez supone aislamiento. Y yo encontré que en algunos momentos eso para mí era peligroso. Mi padre, que me ilustró, creo que francamente bien para algunas cosas, siempre me alertó respecto a que la timidez podría ser un lastre si uno dejaba que la timidez se extendiera tanto, ¿no? Y luego el carácter enamoradizo que tuve siempre también, que podía ser peligroso estar enamorándose de cada muchacha que pasaba. Sobre todo sin ser capaz de decir nada. Claro, ¿no? Es que imagínate qué panorama, ¿no? Claro, sí. ¿Tú recuerdas tu primera máquina de escribir? Sí, perfectamente. ¿Quién te la regaló? ¿Estaba en casa? ¿Tu primera máquina de escribir? La primera máquina ¿qué de escribir de con la que yo trasteo, porque tengo una relación de placer físico con los teclados y con las máquinas de escribir y posteriormente con los ordenadores. Escribí poco a mano, digo de manera eficaz como oficio, como herramienta, ¿no? Soy muy apegado a los teclados y la primera era una máquina Olivetti, una pluma, no sé qué número era, pero una pluma de las pequeñas que mi padre tenía. Mi padre era profesor de latín y griego y entonces tenía una, en un despacho donde a veces daba clases particulares y tal, tenía una pluma Olivetti blanca, muy leve, y esa es la primera máquina con la que yo me fasciné. Y tengo una fascinación por las máquinas de escribir casi como puede tener otra gente por animales mitológicos u objetos de jerarquía en la propia vida o de ternura incluso. Con la máquina de escribir tengo una relación física. Y entonces el teclado, ese chapoteo del teclado, que ahora, en fin, también lo sostengo en los ordenadores portátiles o en el portátil que uso, a mí me aupan a un clima con la escritura que desde luego no me daría ningún otro modo, otra herramienta de escribir. Bueno, dices que te vienes a Madrid a los 18 años, estudias periodismo. Sí. A mí hay una cosa que me tiene fascinada y es ¿cómo es posible que un chico como tú, que llega de Albacete, entiendo que sin padrino a Madrid, entrara siendo jovencísimo en Interview, cuando Interview estaba viviendo sus años más gloriosos, como ¿no? la revista de investigación más importante de los 80 y 90, la que hacía los grandes reportajes. Entonces había dos medios distintos, pero los dos prodigiosos y punteros, El País y la revista Interview. Y entonces, ¿cómo entras tú en Interview? Bueno, yo me vengo aquí a Madrid bajo una fascinación literaria, la fascinación por la gran ciudad. Yo soy de provincias. Yo había venido antes, 16, 17 años, procuraba venirme por aquí. Iba al entonces, digo al entonces porque el Café Gijón de entonces no es ni mucho menos el café de ahora, que ya prácticamente no existe y que además en los últimos tiempos es para menú de ejecutivos y no encuentras nunca ningún escritor. Hablamos de cuando el Café Gijón era un café tertulia, ¿no? Sí, la última época del Café Gijón como tal, es decir, la época en la que todavía había algún autor, algún poeta del 27, muy la última hora, en la tertulia que había de arranque, en donde estaba Manolo Vicén y otras gentes, donde estaba José Lucas, el padre de Antonio Lucas, que además ajetreaba siempre en varias tertulias y que me abrió muchas puertas de deshora del Café Gijón y de otros sitios. Bueno, entonces yo me vengo a la fascinación de eso que los clásicos llamaban la conquista de Madrid y los bohemios, ¿no? La conquista de la gran ciudad. Y yo me vengo naturalmente sin padrino, yo me vengo a estudiar, pero yo ya venía con la secreta moneda de la escritura, de a ver cómo puedo resolver yo un modo de vivir. Y me presenté en Interview en aquel primer verano, porque yo conocía a Ignacio Fontes, porque yo le había publicado poemas en la revista Barcarola. Yo estando en Albacete, Ignacio era el director de entonces de Interview. No era director, era jefe de redacción. Pero tenía mucha batuta sobre la redacción. Y yo me planté ahí y le dije, mira, yo me he venido aquí, a Madrid, y yo quisiera escribir en Interview. Hasta ahora he hecho cosas en periódicos de provincias, me he bregado bastante en la crónica, claro, de allí. Y luego me gusta muchísimo la noche, porque yo he sido un profesional de la noche. Y me gustaría volcar todo eso en la revista. Como era verano y la revista tenía mucho despliegue,
me dijo, bueno, pues empiezas y haces entrevistas a actrices y, en fin, tráenos algunas cosas. E hice 2 cosas, no sé a quién entrevisté porque de ese primer texto no me acuerdo mucho, sé que escribí una cosa sobre Elvis Presley porque tocaba, y yo iba a la redacción y solo el contagio de aquellas gentes mitológicas para mí era en la calle Potosí 8, en la que además al poco tiempo estaría y pusieron una bomba, un sótano, mítico además, y yo me quedaba solo por verles trabajar. Yo tenía una fascinación por la escritura y la probable vida airada que pudiera dar el escribir, y bajo esas fascinaciones que luego realmente, bueno, pues se han ido diluyendo, se han ido mitigando, así empecé. Les gustó mucho lo que hice y desde entonces fui colaborador de Interviú de manera estable y prácticamente sin fallar ni una sola semana hasta que la revista murió. Has dicho alguna vez, has citado la noche, pero has dicho alguna vez que tu oficio era la noche hasta ese punto, ¿no? Entonces, ¿qué es eso de que el oficio de un periodista que llega aquí, que está escribiendo para una revista como Interviú, que viva de noche y qué te aporta? ¿Durante cuánto tiempo estuviste viviendo de noche? Muchísimo. Pues casi 3 décadas, dos décadas, 2 décadas, vale. 2 décadas cumplidas. Eso ahora, ¿eso cómo es? ¿Vas a fiestas? Sí. ¿Dónde se hacía la vida de noche como para que tú hayas sido capaz, aparte de escribir muchísimos poemas que tienen como contexto la noche, que tu oficio lo desarrolla? Vamos, que digas que la noche es tu oficio. Y además, fíjate que cuando yo me planteé, yo tenía 18, 19 años y yo dije, oye, yo vivo de noche, entonces las cosas de aquí de Madrid las puedo volcar a la revista y tal, y efectivamente yo he hecho de Madrid y de la noche, o sea, un temario. Yo lo que hacía era vivir esencialmente de noche. ¿Pero ir a fiestas? Sí, a cualquier cosa. Es decir, en aquel Madrid tú te enganchabas a cualquier cosa. Es decir, tú te echabas a la calle, en principio, pues hombre, cuando ya contacté un poco o mucho con Interviú, yo me enteraba por la misma gente que había allí de las cosas que en la tarde o noche iban a ocurrir. Pero claro, yo Vamos a recordar que no había móviles. Que eso también claro ahora que es difícil de imaginar. Entonces había que caminar eso, o sea, pero yo como además era, en fin, un novato, tampoco podía entrar en cualquier sitio, ¿no? Luego Umbral me dijo una vez, en esta vida para ir a cualquier sitio solamente hace falta un carnet, y es el carnet de Interviú. Y no está eso muy desatinado. Pero bueno, yo lo que hacía, Mara, era ir a las cosas. O sea, yo me venía aquí a la Gran Vía cuando la Gran Vía no era tienda de móviles, sino que había cines y había cabarets entonces y otros sitios de malvivir generalmente, pues yo me metía. Y entonces yo enseguida puse en pie una crónica que no necesariamente tuviera que ver con los acontecimientos ordinarios del calendario de la actividad cultural o festiva de la ciudad, sino aquello que yo paseaba, ¿no? Es decir, un modo de contar la vida nocturna de la ciudad. Y así estuve mucho tiempo. De tanta noche me curó que yo no recaí nunca en la droga, porque para mí la escritura ha sido la motivación de mi vida plena y lo sigue siendo. Claro, y entonces yo quería conservarme, era un atletismo. Y eso lo tuve, porque yo tuve una vocación muy férrea desde muy joven. ¿Solo has dicho alguna vez que a ti te salvó la letalidad de la noche el escribir? Sí, yo me hice un marginal de la prudencia en la noche. Claro. Es decir, oye, una pregunta, ¿y la gente te integra en su mundo cuando tú renuncias, por ejemplo, a tomar drogas? No, fíjate, quiero decir, no lo había mirado de una manera tan clara o tan radical como tú me la planteas y me gusta verlo ahora contigo. No. Yo además he tenido siempre la impresión de que en fin, en algunas convocatorias, reuniones, foros o fiestas, siempre he sido un marginal, pero no porque yo lo pretendiera, sino porque efectivamente yo he bebido lo justo precisamente por este afán en el entrenamiento de mi atletismo de la escritura. Es decir, yo al día siguiente quería estar pleno. Entonces, a mí de toda esa peligrosidad de la mala salud de la noche, me libró la propia escritura. Es decir, lo que me llevó a la noche es lo que realmente me sacaba de ella. Bueno, voy a preguntar por qué te has puesto este seudónimo, G. Caín, pero hasta ahora, la gente que te está escuchando solo por la radio, la que no te está viendo todavía en imagen, está escuchando a un poeta, a un periodista, alguien que viene de Albacete, que entra en Interviú, que escribe crónica, que empieza a tener relación con gente del Café Gijón, con poetas. Has citado a José Lucas, pero yo sé que has tenido relación con Caballero Bonal, con Pepe Hierro, con Brines, con un montón de poetas mayores con que todos. tú. Yo además he sido una persona y además te integraban muy en su mundo. Es verdad, sí. Vale, pero ahora van a escuchar esto y me vas a decir cómo cambia esto tu vida.
Ángel Antonio Herrera, ¿por qué te has puesto G. Caín de seudónimo? Bueno, me he puesto G. Caín en homenaje a Guillermo Cabrera Infante. ¿Por qué homenaje a Guillermo Cabrera Infante? Bueno, este es un seudónimo que el propio Guillermo Cabrera utilizó en la Cuba de los años 50 para esquivar la dictadura de Batista cuando ejercía la crítica de cine. Uh-huh. Y luego porque quiero decir, es un seudónimo como tal y no me cuesta nada hacerlo mío porque tengo una admiración sostenida que no ha desmayado en el tiempo por la literatura de Guillermo Cabrera Infante y también por su figura literaria, ¿no? Y bueno, me gustaba traerlo aquí. Vale, yo te ponía tómbola, sí. Porque claro, decía, hasta ahora estábamos escuchando a un poeta, a un escritor, a un periodista. Sí. Y de pronto, mucha gente ahora habrá dicho, claro, el de tómbola, ¿no? Vale. Yo decía esta tarde, es curioso, porque tengo a un gato pardo que ha podido con dos estigmas muy poderosos, ¿no? Por una parte, eres poeta y periodista serio, y por otra, tertuliano del corazón y cronista social. Son dos conceptos que no parecen poder casar. Pero digo por el estigma que acompaña a cada uno de los dos, ¿no? Al poeta serio, riguroso, bueno, irónico, sí, perspicaz, tiene muchas cosas, nocturno también, pero claro, parece que no casa con el mundo frívolo de la prensa del corazón. Eres un caso bastante único, Ángel Antonio Herrera. ¿Cómo lo has conseguido? ¿O cómo lo hiciste? ¿O por qué decidiste entrar en tómbola, por ejemplo? Sí, a ver, fíjate, Mara, en mi vida, salvo la desesperada vocación lírica del verso, nada en mi vida profesional ha sido premeditado. ¿Por qué tómbola en mi vida? Vamos a ver, yo en aquel tiempo, estamos hablando de finales de los años 90, y entonces yo hacía una crónica caudalosísima de 8 páginas en Interview semanal, y de ahí me llaman para tómbola, que era en fin, la gran bomba semanal de la televisión, sí, respecto a la crónica de famosos. Tómbola ya estaba estrenada porque empezó en Canal No, sí, y luego ya se replicó en casi todas las, no recuerdo con exactitud, entiendo que me disculparán si no preciso tanto, pero sé que se replicó en muchas. Pero cuando a ti te ficha tómbola, tú ya sabes que es tómbola. Sí, natural. Yo sé que voy al incendio, claro. Tú sabes dónde vas. Yo sé que voy al incendio, ¿no? claro. Los famosos frente a los periodistas. Claro. Los teníais delante. Sí. Había enfrentamientos. Sí, ferocísimos. Ferocísimos. Y además tómbola era verdad. Yo solo vi cuando digo, es decir, no había ningún, era un programa realmente incendiario y lo que allí ocurría era cierto. Es decir, no había ningún tipo de guión, hacíamos muchas horas de televisión bajo la improvisación de la entrevista, más o menos descarada, más o menos cruel, y en fin, íbamos colocando la bomba de Amonal debajo de cada una de aquellas sillas. ¿No teníais filtro? No había filtro. ¿No teníais directrices tampoco? No, las directrices las tenía el presentador y que más o menos se las podía sugerir la directora respecto a por dónde iba a andar o por dónde se iba a encauzar el tema que iba en curso, pero fundamentalmente la dirección del programa y la batuta era el albedrío. Era justo no tenerla, ¿no? Y resulta que el tiempo que yo estuve en tómbola, yo entrevisté a Gina Lollobrígida, entrevisté a Concha Velasco, entrevisté a Matías Prat padre, y en fin, a la gente. Es verdad que luego la cosa derivó en ciertos personajes de garrafón, que yo llamo así, ¿no? Y yo además progresivamente me separé bastante de la crónica social, incluso por escrito, cuando desaparecieron los personajes, es decir, cuando se produjo una cosa en la que la gente no ha reparado demasiado, y yo lo vi rápido, además a pie de obra, y es que la televisión hizo personajes más poderosos que los famosos que no hacían televisión. Es decir, aquel que salía en televisión, aunque fuese solamente un trimestre, se convertía en alguien más famoso que tenía una carrera musical o de actor de toda una vida o de muchos años, ¿no? Entonces a mí eso me desencantó mucho y yo me aparté de todo aquello. Ángel Antonio, ¿y la gente de la literatura te perdonó que hicieras Bueno, yo tómbola? creo que eso lo he pagado. Es decir, hubo tiempo porque yo he estado siempre con una mitad en la literatura y otra mitad en esto que podríamos llamar periodismo, pero que realmente es la crónica o la opinión. Sí. Y entonces yo no me he cuidado mucho a veces de aparecer en sitios que a lo mejor no me convenían. Pero es que yo entiendo de una manera muy poco convencional mi oficio.
Te daba igual. Te daba igual sí, que de repente sí, alguien te dejara sí, o hablara mal de ti o dijera no mal, ¿no? Y dijera, sí. mira, Ángel Antonio ahora metiéndose no en te es estos grato fregados. porque dice, mira, con lo intelectual que parecía. Claro, o que eres porque haces eso, o alguna gente que dice, lo que tendrías que hacer es dedicarte a escribir. Claro, es que nunca dejé de escribir. Quiero decir que en eso hay cierta mala leche y también creo que hay cierta ignorancia respecto a mi figura. Yo he sostenido siempre que no estoy... es decir, que es más cómoda la alineación de lo serio, ¿no? Y yo podría haber evitado o esquivado algunos derroteros laborales, pero no repetiría lo mismo, o sea, no estoy arrepentido de nada, porque se trata de que a la gente hay que enjuiciarla por aquello que ha hecho, ¿no? Y yo he hecho muchas cosas, y muchas de las cosas de las que sí que estoy satisfecho, y una de ellas es haber estado en tómbola, naturalmente que sí, se orillan, ¿no? Sí, claro. Pero la gente ha seguido sí, eso. No, yo te pregunto, ¿y los famosos sabían que tú escribías alguno de los que forman parte de la crónica social, digo, te dijo, yo me he sentido muy identificada o identificado con uno de los poemas de Te debo el olvido, porque hay tanto desamor en la crónica social, tanto dolor, que igual alguien había dicho oye, yo he descubierto un poema tuyo y me he sentido cobijado. ¿Algún famoso alguna vez te ha dicho eso? No, entiendo que cuando estamos utilizando aquí la palabra famoso, nos referimos al famoso de exacto, oficio. De oficio, sí. Claro, porque... que es el que a mí me sacó del oficio, ¿no? Sí. Claro. Sí, ¿no? sí. Claro, me refiero a estos que iban a tómbola. Yo no sé mucho los nombres, pero un Lequio o una Obregón. Claro, que además es como el tertuliano, es un fenómeno muy español, ¿no? El famoso. Sí. Y además se acuña posteriormente a tómbola. O sea, en los finales, en los estertores del programa tómbola, y ahí nacen todos los programas, a mi juicio, menores que en donde efectivamente el famoso ya se acuña como tal. Sí. Es decir, que ser famoso es un oficio en España. Ahí me dijo Lita Trujillo, y fue el tiempo también donde yo me retranqué respecto a todo eso, me dijo, Herrera, ser famoso en España es dejarse insultar. Creo que la frase es acertada. Fíjate. Naturalmente, y voy a lo tuyo, ningún famoso se ha referido nunca a mis versos ni a versos de nadie, porque generalmente el famoso en España es un personaje ágrafo. Te he traído un fragmentito de Umbral, que sé que tenías una relación muy intensa con él, primero amigos. De admiración y luego de amistad profunda. Sí. Dime en qué punto estás tú ahora. Escucha esta reflexión de Umbral. Es una cosa que yo he llamado la nostalgia crítica, es decir, esa nostalgia natural que todo hombre experimenta a partir de los 40 años. Dice Berman, el director de cine, que hasta los 40 años un hombre vive sus propias experiencias y después se limita a comentarlas. Entonces hay una nostalgia inevitable, una vuelta hacia el pasado. Lo que ocurre es que en mi generación, no sé si en otras, esa nostalgia es crítica, puesto que se trata de un pasado que no nos gusta y que en cierta medida está gravitando sobre el presente. Entonces es una nostalgia crítica. Hay algo ambiguo, entreverado, de emoción por la propia vida de uno, por la propia biografía, y de crítica implacable y bastante furiosa, inevitablemente, de la vida que nos hicieron y que nos dieron. Claro, Umbral hablaba de los 40 años como esa frontera en la que uno empieza ya a contar lo vivido. Claro. ¿Tú has cumplido 60 ya? ¿60? Vale. Acabo de cumplir 60. ¿Tú estás en ese punto de la nostalgia crítica? Bueno, ¿tú en qué punto estás? No tanto de la nostalgia crítica. Bueno, que es que a los 40 años me parece una edad muy temprana como para hablar de lo que hablaba Umbral. Claro. De empezar a contar ya solo lo vivido. Sí, Umbral es de una generación en donde efectivamente lo de la nostalgia crítica, pongo el énfasis en lo de crítica, tiene criterio y tiene urgencia a la hora de delatarlo en una conversación, porque efectivamente vienen de unos periodos de infancia y de adolescencia, en el caso de Umbral, además aún más agudamente, porque tuvo una infancia y una adolescencia muy desdichada y que señaló toda su vida, ¿no? De orfandad, de sucesivas orfandades y de un momento político también o social complejo, adverso. Pero es verdad, o encierra bastante verdad esto que Umbral aquí apunta, cuando dice los 40 años, yo entiendo que Umbral lo que está haciendo desde esa alegre capacidad de síntesis, que en su caso también es una tristeza, es dividir la vida de un hombre. Dividir la vida, exacto. Una primera mitad, una segunda mitad, que él establece, mira, de una manera arbitraria, como se suelen establecer todo, y luego resulta que las arbitrariedades llegan luego a constatarse como ciertas, ¿no? O algo demorado, bien pensado, que la segunda mitad de la vida te dedicas a recrear
O sea, vivir de la nostalgia, ¿no? Sí. Lo que, ¿A ti aquello que te ha has vivido. pasado eso o no? ¿Te está pasando Bueno, o no? me está pasando, sí. ¿Te está sí, me pasando? está pasando, sí. Yo sí veo que en los primeros tiempos la nostalgia, que para mí es un manadero creativo, es decir, es un estímulo, una inspiración, no le hago feos tampoco a la palabra. En un principio, cuando uno era joven, yo las nostalgias me las inventaba, porque realmente tu biografía no tiene una densidad tan grande como para estar añorando tantas cosas, sino justamente lo contrario. Hablamos de tener 8 años y ser ya un niño nostálgico y con cierta melancolía. Sí, pero bueno, eso es el carácter. Te lo tenías que inventar. Mi carácter, ¿no? Claro, pero esas nostalgias yo las fundé de una manera de una manera tramposa, digamos, porque me favorecían la escritura. Sin embargo, la nostalgia real, la nostalgia de lo perdido, de lo realmente perdido, no una nostalgia de lo no perdido. Sí, la de ahora. Claro, la de ahora, de naturalmente que la acuso. Ahora estoy trabajando un libro y fundamentalmente es un libro donde la nostalgia me desborda y no quiero que sea así, porque desde luego en mis libros hay una mitad de nostalgia, pero también hay una mitad de celebración. Y también lo hay todavía. De aquí que yo no sea capaz de decir de un modo radical o total que ahora mismo yo vivo de la nostalgia, porque no sería justo con mi vida, ¿no? Ni con mi momento. Sigo anhelando la celebración y creo que la tengo, porque además sin celebración no existe la nostalgia, ¿no? Alguien dijo que la nostalgia era un fervor decaído, ¿no? Es verdad, pero primero hay que pasar por el fervor o por esas pasiones, ¿no? Al principio las pasiones uno se las inventa y luego las pasiones ocurren. Sí. Y después, pues bueno, se añoran o no, y se pierden, claro. Sí. Bueno, Ángel Antonio Herrera, vámonos a un faro. Dime con quién te gustaría estar, encontrarte, reencontrarte. ¿Y qué canción podría estar sonando? Bueno, fíjate, yo el faro lo pretendería más bien para la soledad, ya no tanto como para estar con alguien, que sí podría sopesar. Pero el faro lo veo como una soledad. Decía Caballero Bonal que la soledad le libraba de estar solo. Esto yo creo que a mí me lo da el faro de una manera directa, como imagen, ¿no? Yo veo un faro y me veo en el faro y veo que casi el faro soy yo, ¿no? Y es un retrato de aquello que también decía César Vallejo y que viene un poco al caso de lo antológico del paso del tiempo, ¿no? Con todo mi camino a verme solo. Eso lo podría ilustrar un faro. ¿Y qué música podría sonar en ese soliloquio del farero? ¿Qué música podría sonar? Situaría ahí alguno de los temas más literarios de Joaquín Sabina. ¿Ah, sí? Sí. ¿Has sido muy sabinero? Yo sí. Profundamente. ¿Lo sigues siendo? Sí, lo soy. Sí, desordenadamente, sí. Ángel Antonio Herrera, muchas gracias por muchas gracias a ti. Rato de conversación. Ha sido un placer, la verdad. No, es al contrario, el placer ha sido mío. Buenas noches. Gracias. Ahora que nos besamos tan despacio, ahora que aprendo bailes de salón, ahora que una pensión es un palacio donde nunca falta espacio para más de un. Ahora que las floristas me saludan, ahora que me doctoro en lencería, ahora. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.